Buenas tardes, amigos televidentes, un gusto poder compartir con ustedes importante información en esta segunda emisión de Telediario. ¿Qué tal, Mariusi? ¿Qué tal, César? Amigos, muy buenas tardes. Recuerda que Radio La Rumbera 99.7 FM para Quito y sus valles y Radio Alborada 90.3 de la Super FM de Imbabura retransmiten nuestros espacios informativos. Aquí iniciamos con los titulares. La Contraloría destituyó también a la directora general del IES, mientras que Richard Espinosa insiste en que aún se encuentra en el cargo. Defensa del vicepresidente presentó demanda de recusación a jueces del tribunal que conocerá el juicio contra Jorge Glass. La audiencia prevista para mañana podría suspenderse. El Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito realizó un exitoso doble trasplante en sus instalaciones. Y en lo internacional, la Armada de Argentina reveló que el miércoles pasado se registró una explosión en la zona donde se busca el submarino San Juan. Hay indignación entre los familiares de los desaparecidos. En este momento vamos a hacer un contacto con la ciudad de Guayaquil. Allá se encuentra en la ciudad de Durán Mirta Carrillo con importante información. Adelante, Mirta. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el cantón Eloy Alfaro Durán. Como vemos, hay un momento de alegría acá en este sector de las 288 hectáreas, porque hace unos minutos concluyó el evento en el que el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó en calidad de donación 288 hectáreas de tierra al gobierno autónomo descentralizado del cantón Durán. Acá este sector es ya una zona consolidada donde viven aproximadamente unas 30.000 personas. Vamos a conversar en estos momentos con la alcaldesa del cantón Eloy Alfaro, acá con la alcaldesa Alexandra Arce, que nos ayuda. Nos da un poco, alcaldesa, los detalles de esta donación que ha hecho el Ministerio de Agricultura. Sabemos son 288 hectáreas donde ya se han hecho trabajos de compactación de tierras, de relleno. Muy buenas tardes. Bueno, sí, el día de hoy es un día histórico para este sector bastante importante del cantón Durán. Son 288 hectáreas que fueron donadas por el Ministerio de Agricultura a favor del municipio de Durán para que se puedan entregar los títulos de adjudicación, es decir, las escrituras a cada uno de los pobladores de aquí del sector. Han sido muchos años de suplicio, de pasar peripecias, porque no se los legalizaba. Entonces hemos conseguido que el ministerio haga esta donación. Obviamente el municipio, previo al inicio de mi administración, hemos comenzado en lo que nos competía, el relleno de las vías públicas. ¿Cuándo empezó esta negociación, este acuerdo con el Ministerio de Agricultura? Bueno, esto comenzó desde que yo inicié como alcaldesa en el año 2014. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura, levantando planos, viendo información anterior, entonces hasta que por fin se concretó y se firmó el día de hoy. Previo a eso también hemos trabajado en coordinación con Empresa Eléctrica para dotar esta área de tendido eléctrico, de iluminación, y sobre todo lo más importante es la inversión que ha hecho el gobierno local por más de 12 millones de dólares en relleno, y seguimos rellenando. A su vez, se conoce que habrá crédito directo también para la construcción de viviendas, lo ha mencionado la ministra de Desarrollo. Bueno, nosotros tenemos una articulación muy importante con el gobierno nacional, porque a través del Banco de Desarrollo también nos otorgan créditos. Uno de esos es el estudio del Plan Maestro, que va a dotar de redes domiciliarias y obviamente el alcantarillado pluvial y sanitario que va a necesitar este sector. Pero estamos empezando desde cero. Lo primero que tenemos que hacer ya a partir de hoy es comenzar a trabajar en el otorgamiento de escrituras. Luego de eso, coordinadamente a través del Banco de Desarrollo, los recursos para dotar de agua potable y alcantarillado, que es lo más básico y principal en la construcción de ciudades. Entonces vamos a trabajar primero con eso. Alcaldesa, esta era una zona inundable donde la gente vivía en una zona de alto riesgo. Bueno, sí, aquí están todos los compañeros moradores que saben perfectamente que cuando yo inicié mi administración el agua les llegaba hasta la cintura. O sea, y lo más importante de todo esto, o sea, lo peor de todo esto es que hasta el día de ayer tuvieron que sufrir con el tema de los traficantes de tierras. O sea, personas que vienen y desalojan a la gente diciendo que son propietarias y les venden 1, 2, 3 veces un predio. Entonces, a partir de este momento ellos van a poder dormir tranquilos y decir: este predio es municipal y por ende nadie va a poderlos venirlos a extorsionar. Entonces, eso es lo más importante.
importante, trabajar en esa política del gobierno, cero invasiones, cero tráfico de tierras, y ellos ya saben perfectamente que si queremos que esto avance, que esto se construya como el nuevo Durán, que yo se los he ofrecido y que lo venimos construyendo aquí en las 288 hectáreas, ellos tienen que trabajar con el municipio denunciando cualquier tipo de invasión en los terrenos vacíos que tenemos en este momento. Muy bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Sabemos que esa es la figura legal de estos terrenos acá, son en calidad de donación por parte del Ministerio de Agricultura al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Eloy Alfaro Durán. Se conoce 288 hectáreas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la ministra Alejandra Vicuña se ha referido también a que acá en este sector, como podemos ver, son viviendas bastante precarias, son terrenos que aún están vacíos y por la situación precaria, estos terrenos se han construido viviendas de caña y que obviamente, como había indicado la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, se empezará también ya a planificar que hayan las viviendas del plan Toda una Vida del Casa para Todos. Acá el evento, como decíamos, ya había concluido, sin embargo aún se mantiene la algarabía de las personas, de los moradores de este sector acá del Cantón Durán, y tenemos cerca a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Veamos si podemos conversar un poco con ella para que nos dé, como decíamos, un poco más los detalles de este trabajo que se realizará acá en 288 hectáreas de tierra. Como había mencionado la alcaldesa, será ya un trabajo más completo el que se hará en el tema de alcantarillado sanitario, de agua potable, porque ya han ingresado con el tema del relleno y también con ciertas áreas verdes en este sitio de la periferia del Cantón Durán. Les repito, ha sido ya la fiesta que se ha conseguido acá en este sector, porque sectores olvidados, sectores donde no han llegado los servicios básicos, donde no ha llegado la obra pública, y que ahora están los ciudadanos ya organizados a través del Gobierno Autónomo Descentralizado, a través de las diferentes direcciones municipales, para que estos terrenos, que aún han sido ya unos rellenos improvisados, han sido ya trabajados a su vez por parte del municipio. En este sitio se ha referido la señora alcaldesa que lo importante será realzar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Tener que ellos puedan acceder a mejor calidad de vida, tener una mejor vivienda, a contar ya con agua potable, con alcantarillado acá en sus hogares. Podemos un poco conversar de pronto con una de las moradoras acá de este sector. Mi señora, usted habita en esta zona, en estos predios. ¿Cómo han sido las condiciones de vida que le ha tocado? Difícil. Bien ¿Inundaban? Mucha agua en la ahora casa. Conociendo que van a legalizarle la tierra ya al predio. Bueno, ahí sí, gracias a Dios, estamos muy alegres por eso. Muy alegres. Muy bien, muchísimas gracias. Ese ha sido entonces el sentir acá. Señora ministra, agradecemos acá, estamos en directo para Ecuador TV, para Telediario. ¿Cuál es el trabajo que se desarrollará a partir de esta donación, esta entrega gratuita que hace el Ministerio de Agricultura al Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán? Bueno, efectivamente, como una decisión política del gobierno de todos, de apuntar a la legalización de los predios, sobre todo en aquellos asentamientos humanos irregulares que por tantos años, tantas décadas han estado abandonados. Hoy es un inicio importante de la articulación del gobierno nacional con los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso concreto de Durán, para empezar un proceso que permita no solo la legalización de sus predios, sino que aquellas viviendas precarias de muchas familias, aquí hay más de 12.000 familias en este importante y querido sector de Durán, que podrán beneficiarse de la misión Casa para Todos, para tener una vivienda digna ya en su terreno propio. Nunca más los traficantes de tierra le quitarán el sueño a estas familias que han vivido en zozobra durante muchos años. Hoy, a partir de este traspaso a título gratuito que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, entrega al gobierno municipal de Durán para beneficio de la gente, es una muestra clara de cuál es nuestra prioridad. Pero esta es una primera fase. Aquí es necesario garantizar el acceso a servicios básicos de nuestra gente, que son competencia municipal, pero que necesariamente deberá contar con el apoyo del gobierno nacional a través del crédito que desde el Banco de Desarrollo estamos brindando a todos los gobiernos autónomos descentralizados del país, precisamente para dotar de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, que permita mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Casa para Todos no es solo entrega de vivienda digna, sino
construir hábitats seguros, inclusivos, incluyentes, que permitan, por supuesto, a nuestra gente, a nuestras comunidades, vivir en condiciones dignas como merecen. Justamente decisiones políticas desde la presidencia y desde la vicepresidencia de la República. ¿En qué otros cantones del país están haciendo similares acciones? Entrega en calidad de donativo de tierras. Bueno, recordemos que una parte importante de este traspaso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en un sector tan populoso de la ciudad de Guayaquil como es Monte Sinaí, donde sí, aproximadamente 12.000 familias están ya siendo beneficiadas. Estamos regularizando también con el municipio de Guayaquil los predios que corresponden para la entrega, como corresponde a los predios de aquellos adjudicatarios que durante tantos años también han sido presa de los traficantes de tierras. Hay una línea clara dentro del plan Toda una Vida, incluso del impulso desde el Ministerio de Agricultura de avanzar hacia la meta de 300.000 predios legalizados en todo el territorio nacional. Esta es una muestra clara de lo que estamos impulsando como gobierno nacional con el gobierno de todos. Agradecemos entonces a la vicepresidenta de la República que nos ha acompañado acá unos minutos para Telediario, para Ecuador TV y Gama Visión. En esta transmisión desde el cantón Eloy Alfaro Durán, donde hoy el Ministerio de Agricultura donó 288 hectáreas de tierra para que el municipio legalice estos predios ya habitados por al menos 30.000 familias. Es la información que tenemos acá en directo. Continuamos en Quito con más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mirta. Gracias por ese informe. Creo que se cumple así una de las políticas de Estado, evitar las invasiones, el tráfico de tierras y legalizarlas. Continuar con el proyecto de Casa para Todos, que es trascendental para el gobierno nacional como una oferta de campaña. Continuamos con más noticias. Así es, porque 600 mujeres en condiciones de vulnerabilidad recibieron una beca de estudios Eloy Alfaro. El programa otorga un salario básico para solventar los gastos de movilización, alimentación de todas estas ciudadanas. Liliana es la menor de 4 hermanos. No pudo ingresar a la universidad porque debió trabajar desde los 19 años para mantener a su pequeño hijo. Por él, ahora se esforzará aún más para tener un mejor futuro. Tener un título es lo mejor para poder sacar adelante a mi hijo. Cintia es otra beneficiaria que buscará obtener su título en educación inicial en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Está convencida de que su discapacidad no es una barrera para superarse. A través de la beca me ayudará a pagar algunos gastos que mis padres no me pueden dar. Cintia y Liliana son parte de las 600 mujeres que obtuvieron una beca de estudios superiores Eloy Alfaro. El 55% de las becas que se entregan, de las becas de Eloy Alfaro, a las mujeres en su diversidad. A hijos e hijas también de víctimas de femicidio, a mujeres que han sido madres, adolescentes o jóvenes, a hijas de esas madres también, o que han tenido algún tipo de problema, violencia a lo largo de su historia. El programa les entregará un salario básico mensual para solventar los gastos de manutención durante la carrera. Soy la primera en mi familia en acceder a la educación superior. Lo que solía ser un privilegio de élites está cada vez más al alcance de la mayoría de las personas. Quienes deseen acceder a una beca Eloy Alfaro todavía están a tiempo. Hasta el 30 de noviembre lo podrán hacer en el portal web www.educacionsuperior.gov.es. Para Telediario reportó Valeria Villarroel. En Guayaquil colapsó un puente peatonal ubicado en la avenida Narcisa de Jesús, en sentido de la vía Pascuales Terminal. La causa habría sido la imprudencia de un conductor. Pasadas las 7 de la mañana de este jueves, colapsó un tramo del paso peatonal en la avenida Pascuales Terminal. El accidente, que se habría producido por exceso de velocidad de una volqueta, generó tensión en la ciudadanía. De estar pues siempre pendientes los choferes que manejen, que corran menos. Necesitamos ese paso peatonal porque es el único medio de salvar nuestras vidas. Y aquí pasamos tanto empleados como los estudiantes. De manera inmediata se activaron los organismos de control y seguridad. Personal de gestión de riesgos del municipio trabajó en la remoción de escombros para habilitar la vía colapsada. Por su lado, el gobernador de la provincia recalcó la importancia de la oportuna revisión vehicular. Porque lo que ha fallado es la plataforma superior, ¿no es cierto?, con semejante colapso y el irresponsable del chofer que circulaba por esta vía y todavía con balde alzado. Tenemos también que tener las precauciones en las revisiones técnicas que se realizan por lo menos una vez al año. La norma de tránsito establece que los vehículos que realizan carga y descarga deben circular por este tramo después de las 10 de la mañana. Y al parecer esta disposición no ha sido cumplida. Inclusive no está ni registrado, no consta en nuestra base informática.
Es decir, es un vehículo que no está registrado. O sea, por ese motivo se va a hacer las investigaciones respectivas para determinar qué es lo que ha pasado. Asimismo, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal ejecutaron medidas para habilitar la vía de 2 carriles y así descongestionar el tránsito vehicular. Para Telediario reportó Guadalupe Ayoví. Revisamos otra información. La prefectura del Guayas, a través de la concesionaria Cornorte, finalizó con la reparación de la tubería que colapsó a la altura del kilómetro 24 de la vía Guayaquil-Daule. La empresa reemplazó las tuberías metálicas que colapsaron el pasado domingo por otras 19 de 48 pulgadas y de hormigón. Sin embargo, ante el daño registrado, la prefectura y la concesionaria decidieron ejecutar trabajos preventivos a 200 metros del sitio del daño para evitar un nuevo colapso. El tema está absolutamente resuelto, ya no hay ningún inconveniente, intervenimos a través de la concesionaria y el tránsito es normal, ya no hay cierre ni siquiera de uno de los carriles, absolutamente nada, está reparado. Incluso estamos reparando un poco más adelante donde ya había el riesgo de otro socavón. ¿Por qué? Porque son tuberías antiguas de drenaje de aguas lluvias que se están averiando y bueno, y es producto del paso del tiempo. Y un equipo de médicos multidisciplinarios trabajó por más de 12 horas en uno de los 18 quirófanos del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito para darle una nueva esperanza de vida a María Clara Peña Herrera, una paciente beneficiaria de un doble trasplante. A continuación le contamos su historia. Aunque usted no lo crea, han pasado 48 horas desde que María Clara recibiera en su cuerpo un riñón e hígado de un donante. Ella se encuentra en recuperación y todo va bien. Yo tenía miedo a que este momento nunca llegue y se dio y es un milagro de vida. Modesto y Clara son los padres de María Clara. Para ellos no hay felicidad más grande que ver a su hija recuperarse de una dolencia que amenazaba su vida. Es la primera que se realizó aquí, un doble trasplante hepatorrenal. Y los resultados han sido maravillosos. Donar un órgano, entregar un órgano es seguir con la vida, ¿no? El doctor Franz Serpa, líder de la unidad de trasplante hepático del Hospital Carlos Andrade Marín del IES y uno de los médicos quien intervino en esta primera cirugía de doble trasplante ejecutada con éxito, detalla lo complejo de la intervención y cómo mediante un trabajo multidisciplinario se logran resultados en beneficio de los pacientes y afiliados. El proceso quirúrgico más o menos nos llevó unas 12 horas seguidas de trabajo. Agradecer infinitamente toda la labor que el Hospital Carlos Andrade Marín nos ha brindado. En lo que va del año, en esta casa de salud se han ejecutado 81 trasplantes entre renales, hepáticos y de córnea. Las metas son ambiciosas. Nuestro plan estratégico es encaminarnos a ser el centro de referencia nacional en lo que son trasplantes. En 15 días, María Clara puede ser dada de alta. A sus 27 años, la vida nuevamente brilla para ella en todo su esplendor. Para Telediario informó Javier Ceballos. Al celebrarse el Día Mundial de la EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar, el Hospital Luis Bernaza y la Junta de Beneficencia de Guayaquil realizaron una casa abierta de concienciación de esta enfermedad que cada día gana más terreno. El cambio climático y los malos hábitos desatan una serie de factores que afectan la salud de la población, incluyéndolos en el alto índice de pacientes que se ven afectados por la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, que a falta de atención puede acarrear ahogo, asfixia y hasta la muerte. Esas personas que de por sí ya tienen una obstrucción al flujo aéreo, como es el EPOC, pueden provocarse neumonías, insuficiencias respiratorias y eso los puede llevar a la muerte. Especialistas del Servicio de Neumología del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil realizaron exámenes de espirometrías o chequeos de la respiración a través de la tecnología. Cuando hace frío siento que me ahogo, entonces aprovecho para venir para acá a ver qué ha habido. He estado al lado de personas que fuman, pero que fuman demasiado. Un fumador pasivo. Exacto. Si usted deja de fumar, se va a mejorar. Los cambios internos, probablemente algunos cambien, otros ya no cambien, pero va a evitar que su enfermedad siga avanzando. Recordemos que el tabaquismo es considerado uno de los más grandes males que tiene la sociedad por el alto impacto que causa no solo al consumidor, sino a su entorno,
por lo que debemos hacer conciencia. Para Telediario, reportó María Sol Galarza. Varias instituciones se unieron en una campaña de prevención de drogas. El evento fue organizado por la Prefectura del Guayas y la Secretaría Técnica de Prevención del Consumo de Drogas en el sector popular del Fortín, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Entre las actividades que se desarrollaron hubo una bailatón y una feria ciudadana. Aquí lo que procuramos es un poco atraer más la atención de los jóvenes, de los adolescentes, junto con CETED y la CECAP, para que al mismo tiempo que vienen a pasar un rato de esparcimiento, que ven también que a través del baile encuentran salud y ocupan y pueden ocupar su tiempo útil en otras cosas que no sea en pensar en drogas, en alcohol, en tabaco. Vamos a realizar una pausa y al regresar tendremos detalles al respecto del avance del proceso de juicio contra el vicepresidente Jorge Glass. Quédese con nosotros, volvemos. Llegó la hora de partir, Franco. ¿Cómo que te vas? ¿Los aliados se despiden de este mundo? Todos nos vamos. Hoy mismo, yo también. Si no sabes en qué terminó esta historia, podrás volver a ver el capítulo final. Es tiempo de caminar y buscar quizá un nuevo comienzo, quizá un nuevo final. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de despertar. Hoy, 19:30. Nuestro amor En Navidad, sorprende. Regala un Sony Xperia L1 con headphones incluidos en cuotas de $12.99. Hay un smartphone ideal para ti. CNT, lo que eres. Esta semana, Christian Norris nos lleva al primer pozo petrolero del Ecuador. Para ser preciso, en el año 1911 se perforó el Ancón 1. Esto es petróleo, petróleo puro y crudo. Además, nos vamos a bucear en Allangue, en Santa Elena. Aventura, naturaleza y mar, en la provincia de Santa Elena. Rodando Ecuador, este domingo 19 horas. Descubre lo que sucede en el mundo. La política de Trump pretende militarizar la frontera y construir el muro que promovió durante su campaña. Los problemas sociales. Mi madre me estresaba mucho. Me fui de casa temprano con 15 años. Las soluciones. Los primeros resultados muestran que si se protegen estos sectores y luego se comparan con otros, se pueden apreciar diferencias en la vegetación. Los emprendimientos. No se necesitan moldes, no se necesita una manufactura tradicional que tiene costos muy altos. Conoce acontecimientos actuales en Informe Mundial. Lunes 22 horas. Estamos de regreso con más informaciones. Contamos que Eduardo Francolor, abogado del vicepresidente Jorge Glass, presentó una demanda de recusación. En contra de 2 jueces del tribunal que conocerá el juicio por asociación ilícita que se investiga por la red de corrupción en el caso de Brecht en el país. Así lo confirmó la defensa del segundo mandatario tras visitarlo en la cárcel número 4 en el norte de Quito. Eduardo Francolor justificó la acción luego de que Silvia Sánchez y Edgar Flores, 2 de los 3 jueces integrantes del tribunal que conocerá el juicio, no se excusaron. La demanda de recusación basada justamente en el caso del doctor Edgar Flores. Él ya falló en un asunto conexo sobre el asunto principal y no es, a nuestro criterio, un juez idóneo e
imparcial e independiente. Igualmente, la doctora Silvia Sánchez, el esposo de ella, es un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado. Recusación que a criterio del constitucionalista Rafael Ollarte no procede. Tener parentesco con un funcionario de Fiscalía no le quita imparcialidad al juzgador. Lo mismo cuando se refiere a que el otro de los jueces habría fallado respecto de la primera recusación que presentó. Explica que la audiencia de juicio prevista para este viernes no necesariamente tendría que suspenderse. No suspende el decurso del proceso. Eso solo ocurrirá una vez que se haya citado con el contenido de la demanda, lo cual aparentemente aún no ha ocurrido. En este caso de asociación ilícita, 13 personas fueron procesadas y para 9 se iniciaba la audiencia de juicio, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass. Él ha dicho se somete a la justicia. Para las otras 4 personas, la etapa de juicio se suspendió por encontrarse prófugas, como es el caso del excontralor Carlos Polit. Para Telediario reportó Olga Velasco. El llamado urgente del presidente Lenín Moreno a la reunión de la directiva de Alianza País marca un nuevo punto de desacuerdo entre los asambleístas de la bancada de gobierno. Este jueves a las 16 horas convocó Lenín Moreno en su calidad de presidente del Movimiento País a la directiva nacional. Mi aspiración sería a que exista un diálogo, a que se puedan sentar nuestros grandes líderes históricos. La convención que se está anunciando para el 3 de diciembre es ilegal. Los seguidores de Moreno dentro de la bancada avalan esta convocatoria. Obviamente el presidente de la organización política, Lenín Moreno, deberá tomar las mejores decisiones. Pero ese llamado para otros dirigentes y militantes como Marcela Guiñaga no tiene validez. Es ilegítima, puesto que el señor Lenín Moreno no es presidente actualmente de Alianza País. Más bien dicen, en Esmeraldas, el 3 de diciembre se definirá una nueva hoja de ruta del movimiento, donde según Aguiñaga incluso habrá sanciones y expulsiones. Estarán todos los que tengan que ser expulsados. En otras tiendas políticas ven expectantes del desarrollo de esta pugna interna que aseguran se debe resolver por la vía que corresponde. Quien decidirá la persona que controle Alianza País está en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, a lo que es un problema entre partidarios. Los aliados del gobierno tampoco pierden de vista, pero eso sí, con sus reservas, la llegada del expresidente Correa. Estar expectantes de que no se atente contra la estabilidad que tiene el Ecuador al día de hoy. Para Telediario reportó Alexis Moncayo. Y a esta hora contamos con la presencia del doctor Ismael Quintana, constitucionalista, con quien vamos a dialogar sobre el futuro de la consulta popular convocada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué placer estar con ustedes. Buenas tardes. La Corte Constitucional debía ya haberse pronunciado. ¿Qué tiempo, qué plazos tenía? La Corte Constitucional debía haberse pronunciado en el plazo de 20 días, según el artículo 105 de la Ley de Garantías. 20 días que además, de conformidad con la norma constitucional, artículo 86, número 2, son hábiles todos, fines de semana, feriados. O sea, ya pasaron. El plazo pasó hace rato. Y esa norma de la Ley de Garantías le impone un plazo fatal además, porque la consecuencia de no emitir el dictamen dentro de ese plazo es que se entiende que entonces la Corte ha emitido un dictamen favorable respecto al pedido de consulta popular. Y en ese escenario, el presidente de la República, que es quien inicia este pedido de consulta popular, que sería el convocante, está absolutamente habilitado para firmar el decreto de convocatoria y remitirlo al Consejo Electoral para que se haga la convocatoria a la consulta. Ahora, ¿usted escuchó las declaraciones que hiciera el lunes en su informe semanal el presidente Lenín Moreno, donde ya le pedía que se pronuncie de forma favorable a la Corte Constitucional sobre el contenido de las preguntas? ¿Esto no es una incoherencia cuando él también ha dicho que debe haber independencia de funciones? No, porque el hecho de requerir a los órganos públicos que ejerzan sus atribuciones, que cumplan con sus competencias, no implica ejercer presión alguna. Si ha llamado la atención los señalamientos de algunos asambleístas del bloque oficialista que critican esto como una posible injerencia a la independencia de una corte que de independiente ya no tiene nada desde su origen. Lo único que ha hecho el presidente Moreno es exigir que la corte se pronuncie, pero como le digo, ese pronunciamiento ya está viciado, porque la corte ya no es competente en razón del tiempo para pronunciarse sobre aquello. ¿Cabería una sanción a los integrantes de la Corte Constitucional? Según la Ley de Garantías, en caso de no emitir el dictamen, se vienen las respectivas sanciones administrativas. Ahí habría que ver si Contraloría General del Estado, que está muy acuciosa en el tema de investigar responsabilidades,
aplica las sanciones administrativas, porque el incumplimiento de las funciones en calidad de funcionario público, y los jueces de la Corte Constitucional lo son, acarrea la imposición de una responsabilidad administrativa, que como hemos visto puede ser no solo pecuniaria a través de una multa, sino además ordenando la destitución de quien no cumple sus funciones o quien ha desviado el poder al ejercer esa función. Es decir, ¿usted piensa que existen presiones políticas? Debería entrar a investigar, hacer un examen especial. ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte y sus asesores perciben un sueldo que está cancelado con nuestros recursos, con recursos del público. Y por lo tanto, en ese entonces tendría Contraloría ya que investigar y aplicar lo que dice la ley. Si no hubo el dictamen en los 20 días que tenía, entonces la Corte y sus jueces deberían afrontar las responsabilidades administrativas del caso. En cuanto al contenido de las preguntas, existen dos preguntas que están ocasionando varios cuestionamientos. Estamos hablando de la reelección indefinida, en el cual constitucionalistas y analistas políticos han dicho que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y que sería preguntar 2 veces sobre el mismo tema. A ver, la Corte lo que hizo en el año 2015 es, como una ratio decidendi, calificar que la modificación al sistema de reelección que teníamos hasta diciembre de 2015 es tramitable a través de la vía de la enmienda constitucional. Ese es el precedente que tenemos. Los señalamientos que se dieron o los argumentos que contiene ese dictamen de 2015 que sirvieron para llegar a esa conclusión se conocen técnicamente como obiter dicta, y esos no son más que argumentos que conforman el contorno de la decisión de fondo y que naturalmente son criticables, porque el hecho de que se haya señalado que la reelección indefinida amplía derechos fundamentales es absolutamente un error. Los sistemas de reelección son nada más que eso, parte de un sistema electoral de una nación, y por lo tanto en este caso no habría, a mi juicio, regresión de derechos fundamentales. Ese fue un error de la Corte, pero ojo, que inclusive si se tomara en cuenta a esos señalamientos como precedente vinculante, la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4, número 2, le da la posibilidad de argumentar y alterar o cambiar de precedente. Así que la Corte no tendría ningún impedimento para aquello. Y en cuanto a la construcción de la pregunta 3, quiero hacer referencia a un artículo que ha sacado el día de hoy el Telégrafo, donde dice que Fernando Cordero advierte lío constitucional si se aprueba la pregunta 3. Yo no le veo ningún problema, porque dice que además hay 3 preguntas, parece que don Fernando Cordero se está olvidando que hay un precedente también de 2011, en donde la Corte admitió que, por ejemplo, a petición del presidente Correa en ese entonces, se cese primero en funciones a quienes integraban el Consejo de la Judicatura de ese entonces y se conforme un Consejo en transición que vendría con esta famosa metida de mano a la justicia. Así que, y ese precedente fue avalado por la Corte, porque esa petición de enmienda se calificó en 2011. Lo mismo se está haciendo ahora. Se cesaría en funciones al Consejo de Participación Ciudadana, que está hoy vigente, y en su reemplazo entrarían los miembros de un Consejo en transición, que estarían en funciones hasta el año 2019, en que elegiríamos los ciudadanos a los miembros de un consejo definitivo. Pero ahí no hay ningún problema constitucional. Tal vez se refiera a la terrible confusión en la que han incurrido también los asambleístas de Alianza País al señalar que al consejo en transición, como se le da esta posibilidad de evaluar a los altos funcionarios en este periodo de 6 meses que hace la propuesta, eso implicaría arrogarse funciones que le competen a la Asamblea Nacional. Pero nada más terrible y confuso que ese señalamiento. Una cosa es la potestad fiscalizadora y otra cosa es la potestad de veeduría y de control que sí tiene, según el artículo 208, el Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Ismael Quintana, haciéndose evaluación sobre el contenido de la consulta popular y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Continuamos con más noticias con César García. Así es, el IES estaría en acefalía. Las 2 principales autoridades del instituto fueron destituidas por la Contraloría. Esto mientras Richard Espinosa por fin se pronunció ante la decisión que lo deja fuera del cargo. Daniel Montalvo nos tiene una ampliación de los detalles de esta polémica. Daniel, muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Richard Espinosa insiste que aún es el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto pues este 22 de noviembre presentó un recurso de revisión a la decisión de la Contraloría General del Estado de destituirlo. Escuchemos. Mi puesto, no de ahora, sino de hace 10 años, siempre ha estado en consideración del presidente de la República. Ahora, antes y siempre, siempre lo estará. Dividamos las cosas. Esto es un tema legal. Cualquier disposición de un órgano tiene que seguirse el debido proceso.
y el debido proceso no ha terminado simplemente. Pero la Contraloría, no conforme con haber destituido al presidente del directorio del IES, también ha emitido una resolución con similar sentido en contra de la directora general del instituto, Giovanna León, la misma que fue notificada este 23 de noviembre a las 8:45 a través del casillero judicial. Todo en manos del presidente de la República, quien como autoridad nominadora deberá decidir quién sigue al frente del Instituto Previsor. Hasta aquí el informe desde los exteriores del edificio Zarzuela. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Gracias por tu informe. Les contamos que en Machala los maestros jubilados realizaron un plantón para reclamar los incentivos jubilares que, según indican, no se les han acreditado desde el 2008. Las voces de los docentes jubilados se escucharon nuevamente en los exteriores de la gobernación de El Oro expresando su reclamo. Con la consigna, no más mentiras, no más engaños, no más maestros fallecidos sin recibir el incentivo jubilar. Esther Carrión tiene 72 años de edad y 45 años laboró en el magisterio. Sostiene que se unió a la marcha para reclamar lo justo. Nosotros los maestros, los gestores del desarrollo cultural de un país, debemos ser bien considerados. Según la Unión Nacional de Educadores en El Oro, desde el 2008 hasta el 2017 se han jubilado aproximadamente 1.000 maestros. Y exigimos que se pague de forma inmediata ese derecho que tienen los maestros jubilados. De su parte, Rosa López, gobernadora de El Oro, indica que el diálogo con este sector inició, trasladando su petición al gobierno central. Se está conociendo cuál es la deuda que se tiene y cómo esta va a ser incorporada dentro del presupuesto general del Estado para el próximo año. Reportó para Telediario Marixa Castillo. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó los beneficios que se establecen para la microempresa en el proyecto de ley económico urgente que se tramita en la Asamblea. También se refirió a la revisión de los contratos petroleros que se tienen en el país. Proyecto de ley económico urgente para la reactivación económica. La generación de incentivos para quienes más producen y más empleo generan en el Ecuador, que son las micro y pequeñas empresas. Pago anticipo impuesto a la renta. También hay un beneficio para las grandes empresas que venden más de $1 millón, porque en este caso solo tendrían que pagar el 60% del anticipo al impuesto a la renta. Proforma presupuestaria 2018. Y ese gasto público en general se reduce ya para 2018 en relación a 2017 en el 5.3%. Revisión de contratos petroleros. Si es que se logra generar mecanismos de revisión o de reestructuración de contratos que le den más recursos al Ecuador, estos serían adicionales a los que están establecidos en la Profor. Revisión de subsidios. Si nosotros eliminásemos los subsidios a los combustibles, por ejemplo, encareceríamos todavía más nuestras exportaciones. Por el un lado corregiríamos cifras fiscales, por el otro afectaríamos a nuestras exportaciones y podríamos poner en riesgo a la propia dolarización. SCAP entregó a varios profesionales su certificación por competencias laborales. Accedieron a este documento a través de una evaluación teórica práctica de conocimientos. Esa es la oportunidad del buen trabajo. Agilizar los créditos para el sector agrícola fue una de las premisas contempladas en la denominada Minga Agropecuaria. Precisamente ese proyecto se cristalizó este jueves con la entrega de las primeras líneas de financiamiento para las cuales solo es necesario que ciertos agricultores presenten como requisito su cédula de identidad. No por falta de dinero la cosecha se perjudicaba en veces porque por falta de dinero. Y ha sido muy rápido el crédito. Entonces tenemos una opción a principiar más pronto que antes, porque antes se hacía más difícil. Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería, explicó que el equipo técnico de Banecuador realizó en los últimos meses un barrido de su base de datos de 333,000 clientes y seleccionó de entre todos ellos a los 500 mejores pagadores de los últimos 3 años. Hacia ellos precisamente fue dirigido el beneficio. Tenemos que cambiar esa cultura de premiar a los que no pagan. Al contrario, el Banecuador y la Minga Agropecuaria va a premiar a los que pagan y va a premiar a los que hacen bien las cosas. El secretario de Estado explicó que en otras 2 próximas fases se otorgarán beneficios crediticios sin garantía y con reducciones considerables en la tasa de interés. Para Telediario reportó César Eduarte.
500 agricultores del país que son clientes de Ban Ecuador recibieron créditos agropecuarios con los que se presentarán con la cédula de identidad. Esa es la oportunidad del buen trabajo. Agilizar los créditos para el sector agrícola fue una de las premisas contempladas en la denominada Minga Agropecuaria. Precisamente ese proyecto se cristalizó este jueves con la entrega de las primeras líneas de financiamiento para las cuales solo es necesario que ciertos agricultores presenten como requisito su cédula de identidad. No en vez de por falta de dinero la cosecha se perjudicaba en vez porque por falta de dinero. Y ha sido muy rápido el crédito. Entonces tenemos una opción a principiar más pronto que antes, porque antes se hacía más difícil. Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería, explicó que el equipo técnico de Ban Ecuador realizó en los últimos meses un barrido de su base de datos de 333,000 clientes y seleccionó de entre todos ellos a los 500 mejores pagadores de los últimos 3 años. Hacia ellos precisamente fue dirigido el beneficio. Tenemos que cambiar esa cultura de premiar a los que no pagan. Al contrario, el Ban Ecuador y la Minga Agropecuaria va a premiar a los que pagan y va a premiar a los que hacen bien las cosas. El secretario de Estado explicó que en otras 2 próximas fases se otorgarán beneficios crediticios sin garantía y con reducciones considerables en la tasa de interés. Para Telediario reportó César Eduarte. En otro tema, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano extiende su cartera de servicios a docentes que no necesariamente forman parte del sector público. De esta forma se pretende dinamizar la capacidad crediticia de la entidad, pese a que los actuales estrategas no convencen a muchos afiliados. Fue el 14 de mayo del 2015 cuando, por resolución de la Superintendencia de Bancos, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tomó la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. La entidad era manejada por la Unidad Nacional de Educadores. Esperemos que esto siga dando beneficios a los docentes como siempre lo ha estado dando y que si va a haber mejoras a buena hora por los docentes. Y los estados financieros que son simplemente a la vista del público como para estar más tranquilos. Quienes están ahora al frente del Fondo de Cesantía hablan de que la institución cuenta con solidez financiera suficiente como para solventar los requerimientos de sus actuales clientes. El fondo es el fondo más grande del país, creo que es el más importante y cuenta con una absoluta liquidez. Por ello, este jueves lanzaron el programa Todos los Beneficios en un Solo Lugar, que tiene como propósito extender su cartera de servicios en materia de créditos prendarios, hipotecarios, quirografarios, servicios exequiales y de salud, no solo a sus actuales afiliados, sino también a clientes externos. Tanto las universidades, escuelas, colegios, institutos tecnológicos y demás puedan confiar en nosotros, y no solamente a nivel de docentes, sino también a nivel de personal administrativo y como de servicio. Para Telediario reportó César Eduarte. Avanza el proceso de electrificación de los predios camaroneros en el país. En la provincia del Oro existen cerca de 1.000 hectáreas que ya cuentan con la electricidad, lo que les ha permitido aumentar su producción en un 40%. Segundo Calderón es presidente de la Cámara de Producción de Camarón de la provincia de El Oro. Cuenta con 370 hectáreas camaroneras y dice que 120 ya están electrificadas, lo que le ha permitido incrementar su producción. Para tener la seguridad de cosechar un 80% en camarón grande, hablando de 18 o 20 gramos. Es que la electrificación les permite contar con aireación, cosechadoras automáticas, cámaras de seguridad y otros beneficios. Entonces esto nos ayuda a tener una mejor producción y a tener una mejor rentabilidad. La ventaja de ayudar, digamos, al país en no contaminar el medio ambiente, ya que no utilizamos el diésel. La electrificación del sector camaronero es gracias a un convenio firmado entre los Ministerios de Electricidad y Acuacultura. O una meta tentativa de alcanzar las 100.000 hectáreas para electrificarse de aquí en el periodo de 4 años. Actualmente en el país existen 213.000 hectáreas de camarón, cuya producción es de 2.000 libras por hectárea ciclo, y con electricidad se incrementa en un 40%. Reportó para Telediario Maritza Castillo. Quito es un Edén de maravillas, poblado entre 1000 versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidos.
Vamos a dar la bienvenida en estas fiestas de Quito porque ya iniciaron esta noche la elección de la reina y hoy los mercados ya salieron a desfilar. Así es, nuestro compañero Javier Ceballos se encuentra en el punto y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está el ambiente? ¿Se vive ya la fiesta? ¿Quién te pasa? Estamos escuchando, Javier. Gracias, compañeros, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Sin duda alguna, hoy es un día especial para la capital de los ecuatorianos. El día de hoy jueves 23 de noviembre, se puede decir que inician formalmente las festividades por los 483 años de fundación española de la capital de los ecuatorianos, de la Carita de Dios. Acá en el centro de Quito, Telediario con su presencia informativa, informándoles, dándoles a conocer el primer acto formal oficial de estas fiestas de Quito 2017. Durante esta mañana, todos los mercados de la capital de los ecuatorianos han realizado una marcha, un desfile en el evento denominado Los Mercados Saludan a Quito. Ustedes observan ahora mismo en sus pantallas lo que significó justamente este desfile, donde cada uno de los centros de abasto de la capital del norte, del centro, del sur e inclusive de algunas parroquias de la provincia de Pichincha, parroquias rurales del cantón, hicieron presencia aquí en el centro de Quito a lo largo de la calle Venezuela hasta llegar acá hasta el bulevar de la avenida 24 de Mayo. Presentaron varias comparsas, varios carros alegóricos y los cuales fueron premiados hace pocos instantes por las autoridades municipales. El mercado de Santa Clara se hizo acreedor como la mejor comparsa durante este desfile de los mercados Saludan a Quito edición 2017. Reiterarles a todos ustedes, amigos televidentes, que este evento justamente marca el inicio de la agenda de actividades programadas por el municipio de Quito para conmemorar los 483 años de fundación de española de la capital de los ecuatorianos. Recordarles también que la municipalidad ha programado desde este 23 de noviembre hasta el próximo 6 de diciembre aproximadamente 260 eventos en todos los puntos cardinales de la capital de los ecuatorianos. El día jueves 3 de diciembre está prevista la presentación en el Parque de la Carolina del artista internacional Juanes. De la misma manera, esta noche se dará la elección de la reina de Quito acá en la capital. De la misma manera también el día viernes, el día de mañana, en la Plaza de Santo Domingo se realizará el pregón oficial de las fiestas de Quito. De la misma manera los desfiles de la confraternidad, de acuerdo a la agenda propuesta por el municipio capitalino, se realizarán el sábado 2 de diciembre en la Tribuna de los Chiris y el domingo 3 de diciembre acá en el sur de la capital. Esto, los eventos más importantes que se han programado para estas fiestas de Quito. Aproximadamente 365 grupos musicales y artistas se presentarán en toda la ciudad. 11 artistas internacionales también forman parte de esta agenda, entre ellos el reggaetonero Nacho, Juanes, Ana Torroja, la orquesta Sonora Dinamita. Acá la fiesta está premiada en el centro de Quito y de aquí en adelante el ambiente en toda la capital será un Viva Quito. Yo me despido, siguen ustedes, compañeros en estudios, una excelente tarde. Gracias, Javier, por esa microonda desde el centro de Quito y en buena hora que se inicien las fiestas con estas riquezas culturales que se guardan en nuestros mercados. Qué buena energía de nuestro compañero Javier Ceballos entregándonos la agenda, así que hay que ponerse un poquito en orden y darse tiempo para festejar a la capital de los ecuatorianos. Seguimos con más información. Los representantes de la Federación de Auto Compartido o Taxi Ruta continuarán en la búsqueda de su legalización. Ambos grupos habían presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual este jueves se declaró incompetente a lo solicitado. La Federación realiza una nueva reunión el próximo sábado para definir las acciones en el campo legal frente a lo que califican como un silencio administrativo del municipio de Quito. El municipio no ha respondido a lo que está solicitando el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Quiere legalizar su fuente de trabajo, que es el taxi convencional compartido, más conocido como el taxi ruta. ¿Y estas 10.000 familias en estos momentos no pueden realizar su trabajo o cómo lo están haciendo? Están trabajando, se encuentran trabajando en diferentes paradas. Si bien es cierto, no están trabajando de color amarillo, pero ellos se encuentran operando.
Cambiamos de tema. En Riobamba se desarrolló un simulacro de un movimiento telúrico superior a los 7 grados. Fuerzas Armadas e instituciones gubernamentales se integraron a esta práctica que busca fortalecer los planes de seguridad ante desastres naturales. En la sala de manejo de crisis del ECU 911 en Riobamba se desarrolló el ejercicio de simulación de un movimiento sísmico de 7.3 grados con el epicentro en la ciudad de Riobamba. De acuerdo al mapa de riesgo, un sismo de esas características afectaría a las provincias de Guayas, Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que nos encontramos inmersos en sismos y siempre vamos a tener sismos, entonces tenemos que seguir perfeccionando. Se activaron los comités de operaciones emergentes de Azuay, Tungurahua, Guayas, Pichincha y Chimborazo, quienes se enlazaron a través del ECU 911. Para eso se han activado ya los COEs cantonales del territorio. Las Fuerzas Armadas juegan un papel importante en la coordinación tras un desastre natural, movilizando a su personal y solicitando apoyo a otros recintos militares. Esta interacción es como una orquesta sinfónica, entonces todos tenemos que estar coordinados, prestar nuestro contingente, ver qué es lo que sucede. Luego de una evaluación de la simulación, se tomarán correctivos y no se descarta un simulacro que incluya a la ciudadanía. Desde Chimborazo informó para Telediario Gonzalo Parra. Y la repotenciación del Hospital Público de Tena en Napo registra retrasos. Para finales de este mes espera la entrega del área de contingencia. Hasta este 30 de noviembre, el contratista del Hospital José María Velasco Ibarra en Tena debe entregar el área de contingencia, que sería la planta baja, el primer piso, y de ahí nos quedarían el segundo y tercer piso. Para finales de este mes, el Servicio de Contratación Pública SECOP entregará al Ministerio de Salud el área de emergencia, quirófanos, ginecología, neonatología, laboratorio, central de esterilización, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, medicina transfuncional y laboratorio clínico. Luego ameritará 15 días más o menos para el proceso de desinfección y de traslado. El gerente del Servicio de Contratación, Jorge Guatet, verificó el avance de la obra, hizo varias observaciones que deben corregirse previo a la entrega. Lo que estamos observando el día de hoy es que se cumplan lo antes posible para poder entregársela al ministerio. Esperamos que el SECOP cumpla con las fechas indicadas para nosotros poder retornar a nuestra casa de salud. El proceso de repotenciación se ha extendido por 6 años, tiempo en el cual 2 contratistas fueron declarados incumplidos. Informó para Telediario Juan Sarmiento desde Tena, provincia de Napo. Revisamos las noticias internacionales. La Armada de Argentina reveló que el miércoles pasado se registró una explosión en una zona donde se busca el submarino Ara San Juan. Varios países colaboran en la búsqueda de este navío. Tras una semana de búsqueda, la Armada de Argentina informó que se detectó un sonido en la zona donde desapareció el submarino. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Y pidió prudencia por respeto a los familiares y aseveró que hasta no tener certezas u otros indicios se va a continuar con la búsqueda del submarino y sus 4 tripulantes. Todo indica que fue la nave perdida la que explotó el miércoles 15 de noviembre a las 10 de la mañana, 3 horas y media después de que el comandante del submarino informara su posición a la base de operaciones. Además, podría tratarse de una implosión. Tras el anuncio, los familiares de la tripulación mostraron su indignación porque la información fue oculta. Fue el miércoles a las 11 de la mañana y ahí fue que la explosión, el incendio, todo lo que fue, y el submarino se hundió a 3.000 metros. Y que eso es todo lo que saben. No dijeron, de Suárez, no dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica, desde el miércoles están ahí. 12 países se han unido a las tareas de búsqueda del Ara San Juan, pese a las turbulentas aguas del Atlántico Sur. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los ejecutivos de la empresa de refinación Citgo, quienes fueron arrestados en una redada anticorrupción, serán juzgados como corruptos, ladrones y traidores. Esto pese a la solicitud de Estados Unidos de liberarlos. El mandatario también reveló que los detenidos fueron denunciados por Wikileaks como colaboradores de servicios de inteligencia de Norteamérica. La Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica
hoy dijo que 5 de los 6 detenidos son ciudadanos estadounidenses. Y como ciudadanos estadounidenses, ellos exigen que sean puestos en libertad. En libertad, compadre. Yo hablé con el fiscal general de la República. Esta gente es nacida en Venezuela, son venezolanos y van a ser juzgados por corruptos, ladrones y traidores a la patria. Un ataque suicida deja 8 muertos en Afganistán. Además, las inundaciones en Reino Unido dejan miles de evacuados. Más en el siguiente resumen. Al menos 35.000 efectivos de seguridad serán desplegados este domingo para las elecciones presidenciales en Honduras, mientras que el Tribunal Electoral reparte en todo el país el material y las urnas. Los hondureños elegirán a un presidente, 3 vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías. 70 personas fueron rescatadas en el condado de Lancashire, en Reino Unido, después de que las fuertes lluvias causaran inundaciones. Los servicios de emergencia han recibido más de 500 llamadas y rescataron a 70 personas en Gales y el norte de Inglaterra, los territorios más afectados por el temporal. Además, el transporte fue interrumpido y algunas escuelas suspendieron las clases. Un funcionario afgano dijo que un ataque suicida mató a 8 personas e hirió a otras 17 en la provincia oriental de Nangarhar, en Afganistán. Según información, un terrorista suicida detonó su chaleco con explosivos cerca de la casa de un comandante de policía, donde sus partidarios se habían reunido para pedirle al gobierno que le devuelva su trabajo. Ningún grupo se adjudicó de inmediato la responsabilidad del ataque. Militares y civiles sirios e iraquíes salieron a las calles que antes eran campos de batalla para celebrar la derrota definitiva contra el autoproclamado Estado Islámico tras 6 años de disputa. Los soldados agradecieron el apoyo de Rusia e Irán en la lucha contra Daesh. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. En Nueva York, Estados Unidos, se desarrolló el desfile de Acción de Gracias en medio de estrictas medidas de seguridad. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, y es el motivo para que miles de familias se reencuentren. Este año en el evento participaron 26 carros alegóricos, porristas, bailarines y actos musicales. El presidente Donald Trump, en una teleconferencia, agradeció a las tropas de Estados Unidos repartidas por el mundo por el Día de Acción de Gracias. De esta manera concluimos, amigos televidentes, de este espacio de Telediario 2. Gracias por su compañía. Los esperamos en la emisión estelar a las 9 de la noche junto a Valeria Mena. Pasen bien. Buen provecho.